DF+, ideas que suman. Un medio del Diario Financiero. Vamos a partir entonces esta interesante conversación con nuestro invitado Javier Verdura. Les vamos a contar brevemente quién es. Nacido en Ciudad de México, Javier es director global de diseño de productos en Tesla. Desde el 2012, Javier es encargado de diseñar todos los productos que llevan la marca Tesla a nivel global y que han aportado al cumplimiento de la misión de Tesla, acelerar la transición global hacia la energía sustentable. Productos como el innovador Solar Roof, también el sistema de almacenamiento de energía residencial Powerwall y el minimalista Supercharger, que es la base de la red de carga rápida más grande del mundo. Javier recibió su licenciatura en diseño industrial del prestigioso Art Center College of Design en California. Sus estudios lo llevaron después a Suiza y Barcelona, para volver a Estados Unidos como jefe de diseño y desarrollo del famoso despacho de diseño Product Ventures. Durante su carrera de más de 30 años, Javier ha desarrollado una gran variedad de productos electrónicos, packaging e instrumentos y equipos quirúrgicos. En el proceso, ha recibido más de 130 patentes y numerosos premios de diseño a nivel global. Hoy trabaja en el corazón de una de las compañías más innovadoras de los últimos años. Una empresa cuyo líder, Elon Musk, ha desarrollado productos del futuro para el presente. Ya, vamos al grano, Javier. Primero que nada, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a diseñar Teslas? Entiendo que tu pasión por este mundo nace desde que estudiabas en el colegio en el DF. Así es, hola María, mucho gusto conocerte y gracias por tenerme aquí en este tiempo. Sí, efectivamente, yo empecé mi carrera de diseño cuando era muy chico, yo creo, porque me encantaba dibujar, me encantaba desarmar cosas en mi casa. Si algo no funcionaba bien, lo trataba de rediseñar o rearmar o reconstruir. Entonces mi mamá se volvía loca con todas las cosas desarmadas en la casa, pero a fin de cuentas me encantaba dibujar y no sabía que había una carrera de diseño en sí cuando yo era chico. Hasta cuando estaba en la preparatoria no sabía que había una carrera donde uno podría dedicarse a eso, a inventar cosas, a diseñar. Y encontré, por suerte, la universidad donde acabé yendo para estudiar diseño, Art Center en Los Ángeles. Y fue mi meta y mi sueño poder ingresar a esa universidad acabando la preparatoria. Y dicho y hecho, me mudé a Los Ángeles y empecé a trabajar para poder que me acepten en esa universidad, que es muy difícil. Pero después de un par de años me aceptaron y acabando la carrera empecé mi vida como diseñador y como dicen, si haces lo que amas, no trabajas un día en tu vida. Y así ha sido para mí en mi carrera. Amo diseñar, amo el diseño, la innovación y soy muy afortunado de poder estar en esa posición. Y años después, un amigo mío me llamó que era ahora el jefe de diseño de Tesla, éramos amigos de universidad, que quería alguien que se encargara de diseño de producto globalmente en Tesla y dicho hecho me vine de Connecticut, donde vivíamos mi esposa y yo 20 años y nos mudamos a Los Ángeles. Hace 10 años ya que estamos en Tesla, o que En estoy yo en Tesla, que 2012. estamos en Los Ángeles. Entonces sí, 10 años que parecen 30 pero... Y cuando ese amigo, ese conocido tuyo te invita a Tesla, ¿cuál fue la misión que te encomendó en ese minuto? ¿Y en qué etapa estaba la empresa? Porque tal como tú dices, estos 10 años son 30, porque han pasado muchas cosas entre medio, han habido avances Muchísimas. importantes. Sí, efectivamente. Cuando yo llegué a Tesla, creo que era el empleado 2100 o algo así, que para mí se me hacía una empresa impresionante porque en mi empresa de antes teníamos 60 empleados, que para una compañía de diseño es muy grande, pero cambiarme de una compañía de ese tamaño, una de 2000 y tantas personas, para mí fue un cambio muy importante, pero imagínate que ahora somos más de 110,000 personas, 10 años después. Entonces, de 2000 a 110,000 es un crecimiento muy importante y un shock para todos los que hemos estado ahí tantos años. Pero la visión que a mí me puso mi amigo, que ahora es mi jefe, fue que todo lo que diseñamos es para el mejoramiento del planeta. Todo lo que hacemos. Esa es la única meta de Tesla, es la transición global, energía sustentable.
Y para mí, como diseñador de productos en general, cuando antes de Tesla, todo lo que diseñaba eran cosas que se consumían, ¿me entiendes? Y un cliente me decía, queremos diseñar un packaging nuevo, queremos diseñar un celular nuevo, lo que sea. Todo eso es para incitar el consumismo y, y producir más basura en general. Entonces, yo estaba un poco desilusionado con mi carrera ya en los últimos años, estaba de consultor y esta llamada para Tesla fue una maravilla para mí, fue porque me cambió el entorno de cómo diseñamos, todo lo que hacemos para el diseño, que sea para el mejoramiento del planeta, es una cosa que es increíble para mí poder hacer. ¿Tú no lo estabas buscando? ¿Fue algo sorpresivo o para ti era un sueño trabajar en Tesla? Porque es No, una... en ese entonces Tesla no era lo que conocemos todos ahora. De hecho, en los primeros años que trabajé ahí, si alguien me preguntaba, ¿y dónde trabajas? Y decían Tesla, y me decían, ¿qué es eso? Hasta en Los Ángeles. Impresionante. Entonces, la gente, para mí no era un sueño trabajar en Tesla, a mí me cayó por suerte. Eh, de hecho, venía aterrizando en Nueva York, venía de Shanghai en un viaje de negocios y vi un mensaje de mi amigo y se lo respondí. Estábamos en toda la pista de aterrizaje. Entonces le respondí el mensaje porque estás esperando a llegar al gate. Me dice, ¿conoces a alguien que pueda llevar el cargo de diseño de Tesla? Y digo, no, déjame buscar si tengo algún conocido. Y digo, no, estás hablando de ti mismo. No lo voy a creer. ¿Y te entrevistó Elon Musk? La pregunta que le Sí, hacemos a sí. todos nuestros, ¿sí? Y él Sí, te dijo ahí, en ese minuto lo de salvar el planeta, de alguna forma, ¿no? sí, entonces me entrevisté con Elon Musk directamente cuando me llevaron a Los Ángeles para las primeras entrevistas. Y te repito, en ese entonces él no era el personaje que es tan icónico Claro, hoy en día. hoy día. Entonces yo no tenía esa imagen de un rockstar que me estaba entrevistando. Era el jefe de la compañía y sí es una persona impresionante que había hecho mucho hasta ese entonces, pero nada comparado como lo que ha pasado en los últimos 5 años, por ejemplo, o 10 años. Entonces, pero la entrevista sí duró 20, 25 minutos y cuando la acabé, les pregunté a la encargada de los que traían a gente para entrevistar, pero ¿por qué fue tan corta? Y me dicen, no, 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 es larguísima esa entrevista. Normalmente son 10 minutos, de que se quedó 20, 25, te va a ir bien. Entonces, Y así fue. Bueno, más adelante, para los que nos están escuchando, vamos a saber más de qué es trabajar y qué significa trabajar con Elon Musk. Pero también queremos primero hablar de los diseños que tú has elaborado en Tesla en estos años. Dos de ellos, los más representativos, corrígeme si me equivoco, son el Powerwall, una especie de batería de pared que a su vez puede cargar energía de vehículos, y el Solar Roof, un sistema de panel solar basado en tejas de cristal que se ponen en el techo. Son un verdadero techo. Para los que no lo sí, es conocen, un son techo, como sí. unas tejas igual a las tejas que conocemos de las casas. Y el Supercharger de Tesla, que se utiliza para cargar los vehículos de una manera más rápida. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de diseño de aquellos productos. ¿En qué te inspiraste para hacerlo? Por ejemplo, en el caso del Supercharger, tú tenías como antecedente una figura muy poderosa hiperglobalizada que son las bombas gasolina. Esta imagen icónica que vemos Sí. como con su manguerita para cargar gasolina, ¿tú tuviste que romper con eso o imitarlo? ¿Cómo fue ese proceso de Ese diseño? proceso fue muy interesante porque en 2012, cuando yo empecé, ese fue mi primer proyecto que me dijeron y la visión que tenía Elon fue de decir, vamos a poner estas estaciones de carga en todo el mundo. Imagínate, en ese entonces no teníamos ni una, no teníamos ni un coche todavía. Entonces yo siempre pensaba, ok, vamos a poner en California, vamos a empezar ahí, y así empezamos. Pero dije, va a ser muchísimos años hasta que estemos en todo el mundo, va a ser imposible eso. Pero no tenía en mente yo la visión y la enormidad de la visión que tenía Elon para esta red de carga. Entonces, viendo hacia atrás, le hubiera puesto un poco más de ganas al diseño para que fuera aún más icónico. Sí, supiera qué Porque iba tan a ser el importante ha primero, estabas sido. creando un modelo. Sí, exacto. El reemplace de la bomba de gasolina, como dices tú, que es icónica en sí. Pero sí, un supercharger, por ejemplo, puede ponerle 200 kilómetros de carga a un Tesla en menos de 10 minutos, que es la razón para nosotros hacer eso
es porque el pretexto que tiene mucha gente para comprar un coche eléctrico, sobre todo en ese entonces, es dónde lo voy a cargar. Y en mi casa es muy lento y que si estoy manejando voy hacia un rumbo X y se me acaba la energía de mi coche, ¿dónde voy a cargar? Entonces mucha gente no compraba un coche por esa razón. Entonces les encantaba el coche y la noción de que el coche fuera sustentable, etcétera, pero la pero tenías carga. una limitante Sí, importante. entonces eso fue la visión que tenía yo. No podemos vender coches si no establecemos una red de carga global. Punto. Ese es un obstáculo para que la gente compre un coche eléctrico. Y, y sí, dicho y hecho, ya hay 2000 y tantas estaciones en general y miles de puntos de carga de supercharger en todo el mundo. No todo el mundo, porque por ejemplo en Sudamérica, como ustedes saben, Tesla todavía no está en ese mercado, Mm. pero en todo el mundo donde tenemos, donde se venden Teslas, que es Norteamérica, Europa, China, Australia, Arabia Saudita, etcétera. Entonces es una red de conexión donde uno puede cargar cada 200 kilómetros hay una, entonces nunca se te va a acabar, nunca vas a estar tirado sin carga. Mm. Y cómo es Este, el proceso de diseño mismo? Porque está la función, que debe ser súper útil, eficiente, pero también el diseño tiene que ser limpio o recargado en caso de otras empresas. ¿Cómo es tu proceso de diseño? lo primero que nos ha incitado Elon en general es un minimalismo funcional. Entonces, ¿cómo podemos hacer más con lo menos posible? Y ese es un principio muy importante que casi tienes que destilar una idea a lo más mínimo que puedas, a lo más esencial de una idea o de la física de algo. Entonces, una vez que hacemos eso, podemos hacer un diseño que es deseable, pero mínimo al mismo tiempo. Mm. Un diseño que es premium y se ve elegante, que se ve caro, que lleva la marca Tesla, que es importante, pero que tampoco sea ostentoso o de lujo o que tenga más cosas que no necesita. Entonces el proceso es ese, cómo encontrar ese balance y ese punto perfecto, que algo es minimalista y súper funcional y con solo lo esencial, pero algo que sea deseable. Porque a fin de cuentas, si una persona dice, quiero comprar un coche eléctrico, pero no es deseable el coche, entonces no Claro. vamos a llegar a ninguna parte. Y así eran los coches eléctricos antes. Si te acuerdas, hace 10 años o hace hasta 8 años, un coche eléctrico era como tenías que dar el estilo y estabas dejando algo por comprar un coche eléctrico. Preferías un Mercedes, un BMW o lo que sea, porque ese tenía la marca y el caché y todo eso. Entonces, todo lo que hacemos nosotros es para que nuestros productos, nuestros vehículos sean deseables, para que la gente diga, yo quiero un Tesla, lo que sea, y que por cierto es eléctrico, o que por cierto está generando electricidad para mi casa gratis del sol. En el caso del Solar Roof que me preguntaste, ese es el caso ahí, que queremos que un techo que la gente desee tener en su casa, porque es el techo más hermoso del mundo y que por cierto está generando energía gratis con el sol. Entonces, esa es la filosofía de Tesla. Si no hacemos eso en cada producto que hacemos, en el proceso de diseño, entonces no valen la pena hacer esos productos. Porque tal vez lo más fácil o lo obvio hubiera sido llenar de paneles solares. Exacto. Y eso me dijo Elon personalmente. Cuando empezamos ese proyecto, me dice, si yo tuviera el poder mágico de poner paneles solares en todas las casas del mundo, no lo haría. Digo, pero ¿por qué no? Esa es parte de la misión. Dice, porque el mundo no sería un lugar que vale la pena ver, no sería hermoso. Todas las casas Claro. con paneles solares no son bellas. Destruyes la arquitectura de las casas. Entonces tenemos que diseñar algo que hace lo contrario de eso, que eleva la arquitectura de una casa a que sea más deseable. Y desde que se ejecuta el plan, ya, vamos a hacer este tipo de casas con este tipo de techos, este tipo de techos, perdón, hasta que se concreta. ¿Cuánto es el proceso desde la creación hasta el término? O varía según el producto, me imagino. Sí, varía un poco, pero un proyecto como el Powerwall, por ejemplo, que es la batería que va en la pared de la casa,
ese serían como 9 meses a un año Mira, con la ingeniería y todo eso. Y los paneles solares, el solar roof, que son las tejas solares, eso empezamos a platicarlo en agosto. Me dice, quiero que para finales de octubre podamos poner prototipos de casas para enseñarles a todo el mundo lo que pueden hacer estas cosas. Entonces, de agosto a tuvimos, octubre. sí, sí, fueron los meses más difíciles de mi vida, te lo garantizo. No dormí mucho esos meses. ¿Y quedó Y feliz? ¿Quedó conforme con el resultado? quedó muy conforme con el resultado. Y una cosa es, y lo he dicho muchas veces, es fácil hacer un prototipo, pero es muy difícil hacer producción. Entonces, llevar nuestros prototipos de las tejas solares que hicimos en casas normales, lo hicimos en los estudios Universal, de hecho, que son casas de cena, pero eran techos de un tamaño normal y todo eso, las llenamos de tejas y funcionaban y todo lo demás. Pero de hacer eso a poder producir tejas solares para ponerlas en casas de toda la gente, eso fue mucho más trabajo todavía. Y Mm, creo que fue un año y algo antes de, en mi casa, por ejemplo, poner tejas solares, que fueron de las primeras del mundo y eran prototipos de cierta forma, pero eran producidos, ¿entiendes? O sea, las tejas ya estaban en producción masiva, pero era nada más para probarlas en ciertas casas. Entonces tuve la Javier, suerte de que mi casa la usamos como una como, casa de prueba, como un de piloto. cierta forma. Y Javier, todavía funcionan. Llevamos 4 años de que las pusimos en eso. la casa y todavía funcionan bien. Menos mal funciona, porque si no, con un cuchillo herrero. No, Casi sí, ya hemos herrero. puesto ya muchísimas casas en Estados Unidos, ya tienen las tejas de vidrio de Tesla y sí, efectivamente, sí funcionan bien, pero además la función de que hacen la casa más hermosa en vez de hacerla peor con paneles solares. Claro. Javier, y bueno, volviendo ahora al tema de Elon Musk, tú has dicho en entrevistas que la experiencia más notable en tu carrera es tener contacto directo con un visionario como Elon Musk. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con él? A ver si nos puedes contar un poquito, porque no es el 2012, hoy día es un personaje muy atractivo, enigmático, que todos queremos saber un poquito más de él. ¿Cómo es el día a día con él? ¿Cuánto lo ves? O es alguien que aparece de repente? ¿Cuán exigente es? ¿Cómo piensa? Leí por ahí lo que mismo me comentabas recién, que a veces te enterás de los plazos de las tareas por Twitter. Sí, exacto. Eh, bueno, los primeros años yo creo que primero es aterrador. Cuando tienes una junta con él, tienes que estar súper preparado y es muy directo, no tiene tiempo ni espacio en su mente para tener cosas así emocionales o decirte las cosas suavemente. Es muy, muy directo. Si algo no le gusta, te dice que eres un idiota y que no sabes lo que estás haciendo y no sabe qué haces en Tesla. Y al mismo tiempo, si haces algo bien, nada más nunca dice que está bien tampoco. Dice, ok, lo hacemos así entonces. O sea, O sea, si hiciste tu está mal, trabajo. la crítica es dura y si está bien, el No halago hay, no es muy grande. no, cero, cero. Y eso es muy Entonces, difícil al principio, me imagino. sí, claro, tienes Mm, que, tienes que olvidarte de lo que estamos acostumbrados, que las personas en general son no amables, pero tienes como un filtro mm. cuando estás lidiando con cualquier persona. Nunca les dices, tu cabello está horrible hoy, ¿por qué te peinaste así? ¿Verdad? Pero él sí lo dice. Entonces, te tienes que acostumbrar a ese tipo de trato y es muy enfocado y él solo tiene una meta y esa meta, quien se le ponga enfrente, si dices, no, pero es muy difícil hacer esto, lo que me estás pidiendo, lo que sea, dice, bueno, quítate, entonces voy a que lo haga otra persona. Entonces no hay tiempo ni para discutir, sí, para Pero si es que, por suavizar las cosas. o sea, si es que tú crees, y tal vez con razón, que una tarea es muy difícil o imposible, él no escucha mucho, por lo que tú me planteas. Sí, A no, su, a su, si le discutes y él tiene algo ya en su cabeza que sí se puede hacer, no hay discusión. Ese es, ¿Y, ese es y muy se equivoca? importante. Dime. Se equivoca también, me imagino. Sí, pero tal vez después de un año es cuando admite que se equivocó. Pero es muy raro. En realidad,
cuando yo pienso de las cosas que ha dicho, que uno piensa, y no solo yo, pero otros en el equipo, esto va a ser imposible, no es buena idea o lo que sea, te das cuenta de que sí tenía la visión y sí estaba, su, su forma de pensar es tan avanzada y está viendo 15 pasos adelante de lo que nosotros vemos 5. Entonces uno no puede ver tan adelante como él ve. Entonces el respeto y la confianza que le tengo para hacer lo que él dice que tenemos que hacer es impresionante. Y eso es lo que más me gusta porque tan duro como es, su forma de pensar y la forma que te inspira y la forma en que te hace pensar vale muchísimo más que todo el dolor que te causa. Claro, eso te quería insistir en el punto que tú mencionaste, porque hoy día los liderazgos de las empresas son un elemento muy importante. Y un liderazgo como el de él, como lo planteas al principio, medio en broma, yo sé, tan duro y directo, al equipo le puede caer muy mal. Sí, Puede tener reacciones en contra, puede que haya personas, bueno, que se quieran ir y otras que de frentón sí, se sí. vayan en contra de él. Es poco popular hoy día ser tan duro, por así decirlo. Sí, y muchos no duran, como dices. Muchos o los despide ahí mismo o no aguantan y se van a otro lugar que sea un poco más fácil. Este, pero para mí es una posición en la que estoy que sí es difícil a veces, pero es algo que no cambiaría por nada. Si dejo Tesla en algún momento, no podría trabajar en ningún otro lugar. No creo poder hacer eso. No, no creo que haya otro lugar como Tesla. Entonces, soy muy afortunado en estar en la posición en la que estoy ahora y por eso mismo la tengo que cultivar y tengo que asegurarme que todo lo que hago todavía le guste al señor Musk. ¿Y cómo es tu rutina con él? ¿Se tienen que reunir, por ejemplo, una vez al mes o trabajan directamente? Sí, antes era una vez a la semana Ya. y que estaba muy bien eso, pero en los últimos 2, 3 años se ha hecho un poco menos accesible porque tiene tantas cosas que hacer y además la, el- la sede de Tesla se cambió a Austin, Texas. Entonces, él está en Texas mucho más tiempo de lo que está en California ahora. Antes estábamos entre San Francisco y Los Ángeles. El Tesla Diseño está junto a SpaceX, además. Entonces, él pasaba mucho tiempo en SpaceX y luego se caminaba al estudio de diseño de Tesla y ahí nos juntábamos. Pero ahora pasa mucho más tiempo en Texas, entonces es menos el tiempo que pasamos juntos. Desafortunadamente, pero al mismo tiempo nos deja tranquilos un poco más. En este momento, él es el hombre más rico del mundo. Sus empresas lideran la industria de tecnología. ¿Qué se siente ser parte de eso? ¿Cuánta exigencia implica en tu rutina diaria? He escuchado que hay 5 días a la semana que se trabajan 24 horas. No sé si era metafórico o es real. Y es una de las empresas, tal como tú decías, más codiciadas hoy día. O sea, tienes muchas personas tocando la puerta interesadas también en ese puesto. Sí, eso de que es el hombre más rico del mundo y la posición que tiene Tesla en el mundo, como que no la sentimos nosotros porque llevamos tantos años viviendo lo que hacemos y de vez en cuando ves las acciones o las noticias o lo que sea y es no normal, pero como que no te afecta ni lo piensas mucho. Uno tiene así como que estás enfocado en lo que estás haciendo, lo estás haciendo para la misión de Tesla y, y eso es como más ruido que nada. Este, sí, no, me han preguntado eso antes y he platicado con otros compañeros de la empresa y tenemos la misma idea de que todo esto que ha pasado en Tesla en los últimos años, como que no nos cambia a nosotros y no nos cambia la forma de pensar y es solo noticias. Entonces, ¿Y, y tu rutina es tan pesada como uno la lee en la prensa? sí es pesada, pero igual también en los últimos años que hemos contratado a más gente, porque podemos, porque antes la gente no se da cuenta, pero estábamos en muchos meses y en muchos años, que teníamos que o quitar gente o no, cortar gastos de una forma muy drástica, de que Tesla no podía avanzar más si no hacíamos esos cambios. Y eso no hace mucho tiempo que ha pasado eso. Entonces, es-
tenemos la capacidad de contratar más gente para que no trabajemos tanto todos nosotros. Nos ha aliviado mucho esa situación, porque antes sí era muy, muy difícil, de que no tienes mucha vida, Tiempo, además de tu trabajo. 24 Pero horas a la además con la semana, por supuesto. pandemia y todo eso, ahora estoy trabajando de casa, por ejemplo, hoy, aunque voy a la oficina al rato, pero 2 años de trabajar remotamente y nuestra productividad no cambió mucho, y en muchos casos hasta se mejoró. Y eso fue sí, como un foco que se prendió en mucha gente, que sí se puede trabajar remotamente y ser igual de eficiente que trabajando en la oficina 12 horas al día, 14 horas al día. Entonces, Sí. Bueno, para los que recién se suman a la transmisión, estamos conversando con Javier Verdura. Él es parte del equipo emblemático de Tesla. Así que ha sido una conversación muy entretenida, Javier. Sobre el qué proceso de bueno. innovación, yo también te quiero preguntar, ¿cómo es este proceso de innovación cuando los factores internacionales se desajustan? Estamos precisamente en este minuto en una guerra en Ucrania. A fines de marzo, Musk dijo estar trabajando en una nueva batería que utiliza manganeso para solucionar la actual crisis de materias primas que amenaza la industria. Me imagino que cuando suceden cosas como lo que te decía recién, guerra en Ucrania, inflación, la empresa tecnológica llena de estos cerebros innovadores se pone de inmediato a buscar otras soluciones. ¿La guerra de alguna manera ustedes los ha activado en la creación de nuevos productos o actualizar los que ya tienen? No mucho porque estamos viendo a tantos años al futuro y cambiar lo que estamos haciendo con noticias que pasan inmediatamente no nos puede afectar a largo Perfecto. plazo, ni a corto plazo. Entonces, estamos viendo, sí, muchos meses ni muchos años al futuro de cómo producimos las baterías, por ejemplo, qué materiales vamos a usar. Entonces, todo eso que ya tenemos en pie no cambia. Y esa forma de pensar y esa forma de predecir el futuro un poco que tiene nuestro líder es lo que nos ha dado la oportunidad de estar donde el cuarto que tuvimos los últimos 3 meses, por ejemplo, que muchas compañías producieron muchos menos coches, tuvieron que parar producción porque no había chips, lo que sea. Nosotros no tuvimos ese problema porque pudimos predecir el futuro un poco y estar adelante de eso. Entonces, tenemos la suerte de que hemos planeado bastante y somos más flexibles que una compañía como Mercedes, por ejemplo, que está ya tan metida en lo que hacen diariamente que no, no pueden ver 2 años adelante. Entonces, sí, por suerte no nos ha afectado mucho eso, pero sí, Ya. Y sobre Chile, ¿conoce nuestro país? El mercado chileno, ¿qué nos podrías decir de tu visión de Chile, si es que tienes, si es que sabes algo del mercado aquí relacionado a... No conozco mucho de Chile, desafortunadamente. Es una de las cosas que quiero hacer, es conocer más de Sudamérica. Pero sé que en un futuro cercano, queremos estar en el mercado sudamericano de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Futuro Paraguay, cercano, etcétera. ¿qué significa futuro cercano? No te puedo decir Ah, una ya. fecha exacta. Es que aquí hay ansiedad, hay consumidores claro, les encantaría saber ya Sí, cuándo eso sucedería. sí, sí. No puedo decir, Ya. pero sí, es importante para nosotros poder estar en Sudamérica como mercado, porque es un mercado muy, muy importante, muy grande. Y sé que la gente ahí sí tiene la capacidad para poder no solo comprar un Tesla, pero tiene la mentalidad de que es importante la sostenibilidad en cuanto a energía. Y de futuro, Javier, ¿qué se viene ahora? ¿Qué estás diseñando en este minuto? ¿Qué nos puede contar? Sabemos que Elon Musk no cree en autos que vuelan, eso lo tenemos clarísimo y que los encuentra Sí. ruidosos, sino más bien en autos subterráneos. ¿Qué estás diseñando? ¿Qué nos puedes contar un poquito del futuro, Javier? Bueno, hay muchas cosas que son muy secretas, obviamente, y no te puedo decir, pero públicamente una de las cosas más emocionantes para mí es la noción del robotaxi,
que usando la tecnología autónoma que estamos desarrollando, que es, como ha dicho Elon otras veces, es algo que va a ser hasta más importante que los coches en sí. La autonomía, todo eso va a ser más grande que los coches. Entonces, si tú ahora tienes un coche, por ejemplo, y te gastas X número de dólares o lo que sea en un coche, es un gasto, no es una inversión. Ya lo vas a perder. Es un gasto de mantenimiento, gasolina o electricidad, lo que sea. Pero si compras un coche autónomo, un robotaxi, por ejemplo, o te unes a un servicio así, entonces tú puedes ir a trabajar como estás trabajando ahora y tu coche puede estar trabajando por ti y este, aumentando un ingreso ¿A a qué ti te refieres que tu personalmente. coche está trabajando por ti? Como un Uber, pero sin chofer. Entonces, tu Ah, coche en el está... fondo, claro, tu auto está haciendo otro tipo de trabajo, Ujú. Sí, que van tu para auto el... no está parado ahí estacionado toda la tarde o todo el día. Tu auto está dando vueltas, recogiendo gente, llevándolos a otros lugares, cargando solo. Y luego cuando tú lo quieres, lo llamas y llega a donde estaba estacionado y vas a tu casa. Entonces tu coche se vuelve una fuente de ingreso, no un gasto. Entonces para mí, y ese va a ser un futuro muy cercano, que ya estamos viendo cómo producimos coches, el mismo coche que estamos haciendo ahora, pero sin volante, sin pedales para el acelerador ni el freno. Es un espacio para uno se sienta nada más y el coche toma el cargo. Entonces, eso es la innovación más grande que vamos a ver en los últimos 100 años en la industria automotriz. Y No, estos se están trabajando en paralelo, perdón Javier, este coche del que tú me hablas, que es como un espacio en el que uno va sentado, no sé, conversando, sí, y el robotaxi se están trabajando en paralelo para ojalá lanzarlos más o menos juntos, o hay uno primero y otro después. pero ese es el robotaxi. El robotaxi es Ya. eso, es un coche que no tiene chofer, no hay forma de controlarlo. Se Y, controla la segu- mismo. y claro, y ahí están trabajando también en paralelo junto con la disciplina, la seguridad y todo lo que Claro, eso implica. sí, eso es lo que ha sido lo más difícil, es porque diseñar el coche no es difícil, obviamente. Es la tecnología y la inteligencia artificial necesaria para que un coche sea m- mucho más seguro que una persona manejando el coche. Porque tú, si te subes a un Uber, a un taxi, lo que sea, estás poniendo tu vida en la vida de un extraño 100%. No sabes esta persona lo que hace, lo que ha tomado, no sabes. Y un humano, por más, este, por, por muy bien que maneje lo que sea, no es tan seguro como una computadora, obviamente. Pero en la carretera, en las calles, en las avenidas, hay tantas variables que hay que comunicar al coche, a las cámaras, a los radares, a las computadoras, que por eso es tan difícil poder cubrir todos los escenarios que podrían suceder en cierto momento. Y eso de Entonces, nuevo el interés nuestro de conocer un poquito los plazos. ¿Cuándo tú crees que esto podría estar sucediendo cuando tú dices corto plazo? ¿De aquí a eh, 3 años? 2020. un año y Ah, medio ¿y para partir en qué mercado en Estados Unidos? en Estados Unidos, Ya. empezando, sí. Otro tema Todo, que te iba a decir, todo dime, lo que hacemos, tratamos de hacerlo de una forma más o menos global, donde tenemos fábricas en Berlín, fábricas en Shanghai, en Texas y en California. Entonces, atacar esos mercados primero es importante, pero siempre empezamos con el mercado de Estados Unidos. Y aquí es nuestra sede. y también de futuro, ¿es altamente probable que Tesla pase de la batería a la energía de hidrógeno en 2024? No, No, eso no va a suceder, ya. no. Hidrógeno no es una avenida Porque para nosotros. se comentó en algún minuto en la, No, de en, hecho, Elon ha dicho que no es buena idea, que no es buena opción el no hidrógeno. lo va a hacer, descartado. Sí. Y otro tema que a nosotros en Chile nos interesa mucho, que tú bien conoces, aquí hay harto litio. Eh, ¿Han explorado algún tipo de alianza con productores de litio en Chile para el desarrollo de innovación en baterías en litio? No que yo sepa, no estoy muy metido en la producción de las baterías Ya. normalmente, pero ayer mismo en el earnings call dijo Elon que si quieres
imprimir dinero, métete en el negocio del litio. Ah, buena noticia para Chile. Sí. Dice que va a ser una de las industrias más importantes, según él. Este, Y él sabe, él por lo él general sabe. Sí. le achunta, como nosotros decimos en Chile. Otra cosa interesante que leí tuya y me llama la atención, Javier, porque estás en una industria tecnológica muy moderna, es que tú para hacer estos diseños como el que recién mencionaba del radio taxi, o sea, del futuro taxi de Tesla, es que lo haces en un papel y con un bolígrafo, que eso para ti sigue siendo tu elemento, tu instrumento principal. Y que te llama la atención que, a diferencia tuya, los jóvenes hoy casi han dejado el papel y el lápiz de lado para únicamente hacerlo por computadores, por estos Sí, programas. sí, es interesante porque para mí, como me gradué de la universidad en 91, por ejemplo, hace muchos años, este, no había casi no había computadoras para hacer diseño y por eso uno tenía que aprender manualmente aquí tengo uno que Ah, creo que hice ayer, a ver, no es mucho, pero mira, esto es es hecho a exclusivo, mano. que bueno, a ver, muestra un poquito más para ver qué es lo que, a ver No, no quiero si enseñar mucho lo que es, pero nada más. ahí nos daremos cuenta. Pero el punto es que se los mandé a los diseñadores de mi equipo. Era una idea que estábamos platicando y la dibujé rápido aquí en mi casa, se las mandé y estaban como anonadados de ay, la forma antigua de hacer las cosas y lo ven más como un arte que, Claro, que nada, pero y yo nunca me entrené bien a hacer las cosas en la computadora, puedo más o menos, pero no al nivel de lo que lo hacen ellos. Entonces, el nivel de que yo aprendí a dibujar a mano es el nivel al que ellos lo hacen en Photoshop, etcétera. Entonces, yo respeto muchísimo esa forma también y así es como trabajan todos los que son más jóvenes que yo, que es todo mi equipo. Y, pero toda la tecnología que usamos para el proceso de diseño es importantísima, porque antes era todo hacer cosas a mano y había gente en un taller que te hacía los prototipos y todo eso. Y ahora con impresoras 3D, con máquinas de fresar, por computadora, todo eso nos hace la vida tan fácil a nosotros como diseñadores porque puedes tener una idea en la mente, la dibujas rápido, la haces en un modelo digital y en 2 días tienes algo en tu mano que es lo que tenías en mente. Dices, esto no va a funcionar o hay que cambiarle esto, lo que sea, que antes eran semanas para poder tener algo tangible en la mano. ¿Me entiendes? ya. Entonces si tienes la idea de hacer un mouse, por ejemplo, diseñarlo y inventar uno nuevo, podrías tener 20 prototipos enfrente de ti que diseñaste en cosa de una semana, porque es tan Y rápido elegir hacer el que eso. más te gusta y verlo, sí, Exacto. impresionante. ¿Y tienes algún diseño de los que tú has elaborado que sea tu favorito? ¿Alguno más preciado, tal vez por todo lo que te costó o por lo que hoy significa? Yo creo que el techo solar es de solo porque fue tan difícil para mí y, y sí, de que me quedaron pesadillas por unas 2 semanas después de como cuando alguien regresa de la guerra. Y verlo en mi propia casa, verlo en otras casas, que la gente está tan orgullosa de su techo, que antes la gente nunca estaba orgullosa de un techo, ¿me entiendes? Incluso yo, si me has Claro, dicho, no era algo que te producía orgullo mirar un techo, tal no, vez. nada, y ahora es una cosa de orgullo, una cosa de que mira mi techo Tesla, y aquí está mi coche Tesla, entonces lo ven así como que en la misma conversación. ¿Y, Este, y de los autos subterráneos, Javier? ¿Cómo va ese proyecto? Los Ese no estamos túneles. nosotros involucrados porque Ya, los coches no son, bueno, los coches van debajo de la tierra así en un túnel, pero son los coches Tesla que ya están diseñados, no son especiales para eso. Y son los túneles que es la compañía que empezó Elon hace unos años, el Boring Company, que es para hacer túneles. o sea, es la otra empresa. Ahí no se cruzan nunca las empresas. SpaceX en algún minuto se cruza con Tesla. Sí, SpaceX y nosotros sí nos cruzamos de vez en cuando. Les ayudamos con diseños Ah, de, ya. de ¿Tú ciertas has cosas. diseñado? Ujú.
¿Has diseñado algo en SpaceX, por ejemplo? Sí, sí, hemos diseñado, me llamaron a mí para diseñar el Starlink, por ejemplo, que es Ah, el sistema de satélite para Internet. o sea, Entonces ¿se puede decir que el diseñamos. diseñador de Starlink eres tú? Ujú, sí, Que no lo tenía en carpeta, qué sí. bueno. Qué bueno que se Y crucen. sí, nos cruzamos de vez en cuando. Y hace años, cuando estaban haciendo la cápsula espacial para el Dragon, para llevar gente a la Estación Internacional Espacial, nos llamaron para ayudarles a diseñar el interior del Dragon, que ya se ve Y, mucho en la televisión y eso. Y y eso también estuviste tú ahí a cargo. no estuve a cargo de eso, nos llamaron para ayudarles a diseñarlo y hay muchísimas cosas que se tienen que llevar en mente para diseñar los trajes, por ejemplo, que llevan los astronautas y los interiores y eso, pero nos quería nuestra opinión, nuestra ayuda en darles unas opciones para el diseño de eso, Perfecto. que es súper Ya, interesante porque vamos a SpaceX y nos enseñan los prototipos de las cápsulas espaciales y vemos antes de que toda la gente lo vea en la televisión o en las noticias. Entonces es qué muy bueno. interesante trabajar con SpaceX, seguro. Y ahí sí que, claro, hay una ambición mucho más lejana que en un futuro, quién sabe. Hemos escuchado a Elon Musk ahí habitar Marte. Sí, sí, pero la misión de reusar cohetes y todo eso pasó bastante rápido, porque sí me acuerdo que una vez me estaba diciendo que quiere reusar los cohetes, que nadie lo ha hecho, y eso fue hace 6 años, y ahora todos los cohetes que hacen los reusan. Están lanzando cohetes cada semana y reusando cohetes cada semana. Entonces, hace 6 años que tuvo esa idea de poder reusar cohetes para bajar el precio. Y en Entonces, ese minuto era impensado, como nos decía al principio, esas preguntas o esos planteamientos que aterran, pero después se les encuentra sentido. sí, Javier, nos han llegado algunas preguntas de las personas que nos están escuchando. Te voy a hacer algunas preguntas del público. ¿Cómo crees que se está abordando el diseño y sustentabilidad en la formación de esta nueva generación de diseñadores? Lo que hablábamos un poquito recién. ¿Cómo crees que se puede impulsar la innovación desde la academia y cómo influye en la formación de diseñadores preparados para enfrentar los desafíos actuales? Que no son menor, que eso es lo que recién conversamos. Debe tener sí, innovación. La sustentabilidad hoy día no es un elemento más, sino que es uno realmente importante, si es que no el más importante. sí. Yo creo que la generación de jóvenes que están ingresando a la universidad o que están en la escuela ahora mismo, tienen una noción mucho más profunda de lo que nosotros teníamos a su edad en cuanto a sostenibilidad, en cuanto al planeta, en ecología, etcétera. Tienen esa preocupación mucho más grande que nosotros teníamos a su edad. Entonces, yo creo que ya es casi innato esa preocupación y esa inquietud de poder mejorar las cosas y de no ser desperdicio, no tirar cosas, no diseñar cosas que van a producir más basura o cómo conservar agua, creo que también los jóvenes no quieren manejar un coche de gasolina, por ejemplo. Ya lo ven como una antigüedad casi, casi. Entonces, creo que como vamos como civilización, los jóvenes ya tienen esa formación en la mente. Y desafortunadamente una preocupación, creo que es un estrés en mucha gente joven, de que cómo les vamos a dejar el planeta, ¿entiendes? Entonces, ellos ya tienen esa formación y yo lo he visto con mi propia hija y con la gente de su edad, es muy importante para ellos. O sea, es un estrés para las nuevas generaciones y asimismo también para industrias que existen hoy día que van a Claro, desaparecer. ¿Alguna industria sí. que tú crees tecnológica que tiene sus días contados, por ejemplo? Los coches de combustión interna, no hay duda, 100%. No que un Mercedes va a dejar de existir por eso, pero van a cambiar todos sus coches a coches eléctricos y en los últimos 2 años que ya vieron cómo estamos avanzando nosotros y quitándoles tanto mercado a ellos,
te has fijado cómo BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, todos esos ya tienen una, un portafolio importante de coches eléctricos. Y eso solamente va a crecer exponencialmente con todas las compañías, lo cual a nosotros nos causa muchísimo gusto porque es parte de la misión de Tesla, de acelerar la transición global a energía sustentable. Entonces, eso no lo podemos hacer solos. No puede haber una sola compañía de coches eléctricos, es imposible. Entonces, es que todos los demás estén haciendo parte de esa misión, aunque no quieran. Al principio no querían. Al principio veían a Tesla como una compañía que va a morir pronto y va a ser solamente una moda. Y ahora se dieron cuenta de que ese no es el plan. Y el que Entonces, haya más competencia para ustedes obviamente es una buena claro, noticia porque estamos de alguna claro, manera ayudando al planeta, pero también es exacto. tienen competidores ahora, algunos puede ser que lo gane. ¿Cómo siempre mantener el liderazgo? Nunca sentir que ya ganaste. Siempre nos dice Elon, cuando empiezas a pensar que ya ganaste es cuando empiezas a perder. Entonces, tener esa hambre de siempre ganar y de siempre ser el mejor y de siempre no dejar que alguien te gane, esa es la mentalidad que nos inculca a nosotros. Y, y sí, y han admitido los jefes de esas compañías que estamos años adelante de ellos y nosotros no vamos a dejar de acelerar. Entonces, esa ventaja que tenemos va a ser muy difícil que nos alcancen, a menos que nosotros nos pongamos de aires de que ya ganamos y podamos descansar un poco ahora. No podemos Gran, descansar. gran consejo, nunca sentirse ganadores. Sí, Otra pregunta que aquí hay harto interés en las personas que te están escuchando, la verdad que ha sido muy entretenido y un lujo tener a un representante de Tesla aquí. ¿Cómo ha evolucionado el proceso de creación de tus diseños? ¿Hay alguna recomendación que puedas hacer para canalizar las ideas y luego concretarlas? no, me encantaría que hubiera una fórmula como la que me preguntas, pero cada proyecto es un problema nuevo, es una forma nueva de atacar el problema y encontrar tal vez una forma innovadora de producir algo que no se te había ocurrido antes, que el nuevo producto te da como una idea de cómo producir algo de una forma más eficiente, usar materiales que sean mejores. Entonces, cada vez es como que tienes que reinventar cómo piensas, porque si tienes una fórmula, un formulario de así voy a diseñar siempre, 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 entonces como que te vuelves satisfecho con lo que estás haciendo y ya no es innovador, los diseños no son innovadores. Entonces, Uno para mí es tendería a importante. pensar si ya me resultó, si funcionó, si se vendió bien o al público le gustó, sigo por esa línea. ¿Para qué Sí, cambiarlo si ya me fue bien? exacto. Pero Entonces, justamente eso no es lo que tú recomiendas. dime, perdón. Eso es justamente lo que tú no recomiendas. No, exacto. Porque, claro, tienes que usar lo que ya aprendiste y eso es una base, un cimiento muy importante. Pero luego tienes que elevarte encima de ese cimiento que tienes, esa fundación. Entonces, si te quedas en el cimiento, te quedas en la primera planta siempre, yo creo, metafóricamente hablando. Pero sí, cada proyecto es una forma de reinventarte tú mismo y de reinventar cómo piensas de las cosas que ya conoces y decir, tengo que borrar lo que conozco para reinventar algo nuevo que nunca se ha hecho. Y no hacerlo nada más por hacerlo, tampoco, no es como que todo siempre es cuadrado o hacer un círculo y es mejor. Eso no es la forma de diseñar. Entonces, es que tenga sentido, que sea más barato de producir, eso es importante, que tenga menos desperdicio, que sea menos materiales, pero que sea mejor de lo que podrías hacer de otra forma. No puedes ser menos materiales y más minimalista y ser peor, porque entonces No, no, eso no tiene caso. Lo difícil es todo lo que ya mencioné y que sea mejor producto todavía. Entonces, muchas veces cuando nos pide Elon que le quitemos costo a los coches, claro, le quitas las alfombras, le quitas cosas que están bien tenerlas, pero no son esenciales. Eso es fácil, cualquiera los puede hacer y le quita $100 a un coche inmediatamente. Pero el problema que nos pone él es cómo le quitamos costo al coche haciéndolo mejor. Dices, ¿cómo es posible hacer eso? Es imposible. Pero si lo piensas bien, sí es posible hacerlo.
Dice, si vamos a hacer el coche peor y le quitas costo, no lo vamos a hacer. Entonces, ese es, así nos ponen los problemas imposibles a nosotros. Es una ecuación compleja, seguramente. Otra pregunta aquí que nos preguntan las personas que nos están escuchando, el interés de conocer un poquito más a Elon Musk se repite. Te voy a resumir aquí 3 preguntas más o menos parecidas. ¿Alguna anécdota que te haya pasado a ti en particular con él? ¿Algún consejo que él te haya dado a ti? Deben haber miles en estos 10 años. Sí, hay anécdotas, pero no me gusta contarlas públicamente. Algunas. No, es las cosas son las cosas que ya platiqué un poco, pero cuando te ve en los ojos él, por ejemplo, si te dice, esto es lo que vamos a hacer, dices, ok, sí lo hacemos. Entonces tú dices, sí, lo hacemos, no pasa nada. Pero luego como que los ojos que tiene, te ven así, como que son como cuchillos en tus propios ojos, te dicen, no, lo vamos a hacer así. Entonces eso se te queda grabado en la mente, es una cosa impresionante y eso lo ves a veces en entrevistas cuando alguien le pregunta algo y dice, no, estoy hablando en serio y cómo te ve, es una cosa que nunca he experimentado en mi vida antes, cómo ve a la gente cuando de veras quiere hacer un punto importante y tiene esa seriedad. Y eso es más que cualquier consejo, porque sabes cuando te ve así, es Sí. cuando es Es tu que lo trabajo, acusaba en o lo haces serio. o te cuesta tu trabajo. Javier, ha sido un gusto conversar contigo. Ha estado muy entretenido. Te haríamos muchísimas preguntas más que quedan pendientes. Esperamos tener otra oportunidad para hacerlo. Pero Gracias, María, fue un placer también. llega el momento de despedirnos. Muchas gracias por esta entretenida conversación, por enseñarnos tanto del mundo del diseño, de la tecnología, de la sustentabilidad. Y un gran saludo a todos los que también nos acompañaron. Si quieren ver de nuevo esta entrevista, lo pueden hacer en df.cl, en dfmas.cl, dfsud.com. Ahí van a quedar disponibles para quienes quieran repasarlas. Y muchas gracias a Marketers Latam por ayudarnos a hacer posible este encuentro. Javier Verdura también será keynote speaker del evento Marketers Latam, que se realizará el 5 y 6 de mayo en Montevideo, Uruguay. Y se pueden inscribir en marketerslatam.com para quienes quieran seguir escuchándolo y conociendo del diseño, de la innovación y de lo que viene más adelante en Tesla. Estaremos atentos a eso, Javier. Hasta la Gracias, María. próxima. Gracias, Alejandra. Gracias, María. Un placer estar con ustedes hoy y nos vemos pronto. Esperamos tenerte en Chile también alguna vez con tus modelos. Gracias. Chao. Hoy tenemos más razones para ir por más ideas que suman. Más energías limpias. Más democratización tecnológica. Más economía digital. Descubre en DF+, una mirada distinta a la innovación, finanzas, startups y cultura. Todos los domingos en tu casa o en cualquier momento ingresando a dfmas.cl. DF+, ideas que suman. Un medio del Diario Financiero.